Una semana más en Proyecto Fitness, hoy desde Casa de Campo en Madrid, y os traigo una entrevista muy interesante a David Calvo, mi preparador. Él os va a hablar por qué es tan importante hacer deporte después de los 50. David, si te parece, vamos con las preguntas. ¿Cómo puede el entrenamiento de fuerza mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 50 años? Bueno, principalmente por varios motivos, pero yo voy a decir solamente dos, y están estudiados científicamente. Uno es la mejora de la movilidad, por lo tanto en la calidad de vida, y otro es la mejora del metabolismo energético, por lo tanto en la salud, ¿no? Hay otros aspectos como que también mejora el sistema inmunológico, por lo tanto la prevención de enfermedades. Entonces, en su conjunto, al final el entrenamiento de fuerza lo que produce es una mayor calidad de vida en personas mayores de 50 años. ¿Qué efectos tiene el entrenamiento de fuerza en la prevención de enfermedades relacionadas con la edad, como la osteoporosis o la artritis, en personas mayores de 50 años? Bueno, como he dicho antes, va todo un poco unido, ¿no? El cuerpo al final funciona todo a la vez, ¿no? Es un todo. Entonces, en cuestión de enfermedades como enfermedades de depósito, como puede ser la artritis, el sistema inmunológico tiene mucho que ver. Entonces, el entrenamiento de fuerza incide directamente en el sistema inmunológico porque también incide a nivel mental. Quiere decir que el estado emocional depende de lo mental y el cuerpo depende del estado emocional y lo mental. Al final, pues es un ciclo, ¿no? Que es el pensamiento, la emoción y la acción que tú eres capaz de realizar. Todo eso influye. A nivel de osteoporosis, pues previene, ¿no?, esa pérdida de masa ósea, el entrenamiento de fuerza a nivel proteico, ¿no?, a nivel de masa muscular, los entrenamientos de fuerza pues se han demostrado científicamente y cada vez hay más estudios sobre ello, se ha demostrado que previenen, ¿no?, esa pérdida de masa ósea, sobre todo en mujeres. David, ¿cuáles son las recomendaciones de seguridad y adaptaciones necesarias para que las personas mayores de 50 años realicen entrenamiento de fuerza de manera efectiva y sin riesgos? Bueno, como norma general y hablando desde la generalidad, lógicamente desde el punto de partida que esté cada persona, ¿no? Una persona que no ha hecho ningún tipo de deporte de forma habitual a lo largo de su vida, pues tiene que hacer una adaptación y una adaptabilidad que se la tiene que dictar un buen profesional y un entrenador que le diga cómo tiene que comenzar. Luego es cierto que la movilidad de las personas mayores de 50 años, de forma general, quitando casos, ¿no?, de deportistas o gente que haya hecho mucho deporte, la movilidad no es la misma. Por lo tanto, yo lo primero que haría sería recomendar a la gente mayor de 50 años que empiece a hacer ejercicios de fuerza, pero enfocados a la movilidad articular. Eso le va a dar muchísima más salud a la articulación a nivel de tendones, a nivel de ligamentos, a nivel de tejido blando y sobre todo de movilidad articular para que luego puedan realizar esos entrenamientos o esa escalada de entrenamiento de fuerza real, ¿no? Yo empezaría de esa manera. ¿Y de qué manera el entrenamiento de fuerza contribuye a mejorar la movilidad y la independencia de las actividades diarias de las personas mayores de 50 años? Bueno, pues es sencillo. Al final la fuerza es el motor de las articulaciones, ¿no? Es el motor mecánico que yo llamo, ¿no? Tenemos un motor que es el corazón, que es lo que pone todo en marcha, pero el motor mecánico al final es ese bombeo del músculo que hace esa contracción, ese estiramiento que hace para que las articulaciones se puedan mover, ¿no?, que tengan esa movilidad y producir ese movimiento en el espacio. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú no tienes una fuerza determinada para poder levantarte de una silla, una persona que tenga 60, 65, 70 años, cada vez va a ir perdiendo más masa muscular porque no tienes entrenamiento de fuerza, porque no se alimenta de la forma correcta, etcétera, etcétera, pues lo que va a ocurrir es que cada vez se va a volver más vago, lo que indica que al final va a perder más masa muscular, por lo tanto se va a quedar postrado, ¿no?, al final en un sillón y en muchos casos en una silla de ruedas. Pues todo esto lo que hay que hacer es prevenirlo y se previene con simples entrenamientos de fuerza. Los entrenamientos de fuerza al final no dependen de que seas el campeón del mundo haciendo un press de banca o haciendo una sentadilla. Entrenamiento de fuerza significa que tus neuronas, tu cerebro, tiene que estar bien conectado con la musculatura que tú estás trabajando, ¿no? Eso va a hacer que se activen más cantidad de fibras musculares, por lo tanto la respuesta a nivel metabólico y a nivel fisiológico y a nivel mecánico va a ser mucho más correcta. Por lo tanto, con ejercicios sencillos y sin ningún tipo de material se puede trabajar la fuerza
para prevenir luego pues esas posibles caídas que sufre la gente, ¿no? De pérdida de equilibrio, esa pérdida de la propiocepción, ¿no? Que es el equilibrio que tiene el cuerpo, se pierde porque también se va perdiendo la fuerza. El sistema nervioso al final no está tan demandado, ¿no? Porque no tienes esa fuerza, no tienes esa cantidad de masa muscular, entonces el sistema nervioso también se hace un poquito vago. Y el sistema propioceptivo, que es el sistema del equilibrio, al final también se ve un poco mermado, ¿no? Porque al final de lo que se trata es que tu cuerpo tenga ese equilibrio para poder andar, para poder levantarte una silla, poder agacharte sin perder ese equilibrio, y ahí está la clave, ¿no? Se evitarían pues muchos accidentes, muchas cosas que suelen pasar a la gente mayor, pues tropiezos, caídas, roturas de cadera y luego se caen por la osteoporosis, etcétera, etcétera. ¿Existen diferencias significativas en los programas de entrenamiento de fuerza para personas mayores de 50 años en comparación con los programas para personas más jóvenes? ¿Cuáles son estas diferencias? Bueno, existen diferencias, pero sí es cierto que hay que individualizar, porque las diferencias al final no son generales. Hay que diferenciar, por lo tanto un entreno o un entrenamiento bien planteado tiene que ser un entrenamiento no personalizado, sino es que tiene que ir un poco más allá, tiene que ser individualizado, que es una connotación un poco más profunda que la personalización, ¿no? Entonces sí existen diferencias, entonces hay que conocer a la persona, hay que ver desde qué punto parte, hay que hacerle un análisis real. Esto no es apuntarte a un gimnasio, ponerte un entrenamiento, una tabla de 4 semanas y tienes que empezar por ahí y terminar por acá, ¿no? Se trata de estar el día a día con esa persona y ver dónde están sus puntos débiles para trabajar sobre ellos, para que mejoren sus puntos fuertes también. Normalmente el ser humano lo que hace es trabajar su punto fuerte porque es en el que más cómodo se encuentra, ¿no? Y en un entrenamiento de fuerza, si tu ejercicio favorito, tu punto fuerte es hacer una dominada o un pre de banca o una sentadilla o una plancha abdominal, pues vas a trabajar más eso que tu punto débil. Pero no nos olvidemos que los puntos débiles son los que realmente te van a hacer mejorar, porque el punto fuerte va a dejar de mejorar porque tu punto débil está haciendo que se retrase ese proceso, porque al final, como he dicho antes, el cuerpo es un todo, el cuerpo funciona todo a la vez y hay que tratarlo como tal. David, para finalizar, ¿estamos concienciados de que es necesario y de que nos ayuda a hacer deporte después de los 50? Bueno, al final esto tiene dos respuestas, ¿no? Vivimos en una sociedad, por lo menos aquí en España, en la que, bueno, pues no ha habido mucha concienciación con este tipo de entrenamiento, que es el entrenamiento de fuerza, pero sí es verdad que yo no sé por qué motivo, quizás a lo mejor por la pandemia, es verdad que la gente está más concienciada a la hora de moverse, a la hora de hacer entrenamiento, ¿no? Y más concretamente un poco el entrenamiento de fuerza. Pero también es cierto que el entrenamiento de fuerza está un poco encasillado en el mundo exclusivo del culturismo y del fitness, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Al final la fuerza es el motor y es el impulso de todo movimiento humano, ¿no? Necesitas fuerza hasta para tocar el piano, o sea, necesitas una fuerza en los dedos, aunque parezca un poco, esa respuesta parezca un poco, no sé, un poco de broma, pero es que es así, ¿no? Una persona que tiene fuerza suficiente para hacer un movimiento, pues lógicamente lo va a hacer de mayor calidad, va a tener menos desgaste en sus articulaciones, etcétera, etcétera. Esto nos lleva a que esa concienciación todavía falta tiempo para que la gente se conciencie, sobre todo las personas mayores de 50 años, la importancia que tiene hacer trabajo y entrenamiento de fuerza. Pues muchas gracias, David. Encantada de compartir este ratito otra vez aquí contigo. Nos vemos en la siguiente y yo creo que la siguiente ya va a ser para presentar tu libro, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a ti, Judith, un placer como siempre. Pues sí, presentaremos el libro que no va a dejar, yo creo que indiferente a nadie. Habrá gente que le guste, gente que no le guste, pero es una cosa que ha salido de mí, ¿no? y dentro de mí. Entonces espero presentarlo, espero hablaros de ello y nada, nos vemos a la próxima. Un saludo a todos. En unos días pues volveremos por aquí, un lunes más, un pasito más de Proyecto Fitness, con la presentación del libro de David Calvo. Pues muchas gracias, David. Pues... Encantada de estar aquí contigo un ratito de relax, porque siempre nos vemos corriendo por las pistas. Sí, pues nada, gracias a ti por la invitación y gracias a ti por aguantar los entrenamientos.
Que yo no sé quién estará más zumbado, si tú o yo, ¿eh? Es un placer, ya sabes tú que me apunto a todas. Además yo creo que está muy bien donde hemos venido porque hay un parque precisamente de máquinas para mayores y estamos viendo aquí a un montón de abuelos haciendo su trabajo que me está encantando, la verdad. Sí, de hecho los estoy viendo, ¿no? Y los miro y los veo y me están dando unas ganas de ir allí a explicarles unas cositas y ayudarles un poquito, pero Sí. bueno, los vamos a dejar ahí tranquilos. Pues Judith, un placer. Igual, nos vemos en el próximo entreno, que será que mañana o pasado, ahí me tienes preparada una buena. Bueno, vamos sobre la marcha, como digo yo siempre, ¿no? Como dice tu madre, bien dicho, Sí. vamos entrenando día a día y, Día a día. y vamos preparando las cosas día a día, que al final es lo que funciona. Pues genial, muchas gracias David. Y a vosotros un beso a todos, recordar que me ayudáis un montón con esos likes en las redes sociales y en el canal de YouTube. Un placer.